Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda mesa del CELIFO y lo vamos a hacer con un tema. Lo vamos a hacer con una mesa sobre el tema de discurso legal. Tenemos 3 ponentes y les recuerdo que la dinámica va a ser la que se suele dar en el CELIFO. Cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos para realizar su presentación. Si ustedes van teniendo preguntas, las ponen bien en el Facebook, bien en el Zoom, e iremos tomando nota, pero vamos a pasar las preguntas al final. Solamente va a haber 15 minutos al final de discusión, o sea que intentaremos ajustarnos bien a los tiempos. Bueno, Elisa viene de la Universidad de Guadalajara y nos va a hablar de la dimensión de oralidad, escrituralidad en textos jurídicos del siglo XIX en el estado de Jalisco. Documentos criminales de la Real Audiencia de Nueva Galicia y el Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, Elisa, entonces tienes tú 20 minutos y después ya daremos paso a la charla de Carla Renata. Adelante. Listo. Muy bien, pues esta es una charla acerca de mi investigación como parte de la maestría en lingüística aplicada de la Universidad de Guadalajara, y mi trabajo lo realicé junto con el doctor Alfonso Gallego Chivia. Bueno, ¿por qué se inserta esta charla en esta mesa y en este seminario? Bueno, porque el problema inicial que generó mi investigación fue el cambio en el sistema de impartición de justicia en México, que trajo como consecuencia pues, las videograbaciones de todas las audiencias. Como un trabajo previo a esta investigación, nosotros analizamos audiencias en materia penal en la Ciudad de México y vimos que muchos de los testigos de la defensa utilizaban el registro jurídico y había una alta planificación en sus respuestas. Entonces notamos que había pues aleccionamiento de testigos, que pues la ética jurídica lo censura, y en cuestiones de delitos pues se estaría incurriendo en testimonios falsos. Debido a la falta de permisos y una situación muy particular con la institución, se decidió adaptar, porque no conseguíamos ni lográbamos contactar a todas las personas. A pesar de la publicidad que tienen estas audiencias, nosotros queríamos estar seguros de contar con todos los permisos legales para poder utilizar el material. Así que se hace una adaptación y lo que hacemos es plantearlo, pero con textos públicos, que son textos del siglo XIX, que se encuentran en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Bueno, ¿cuál es el planteamiento general? El planteamiento general es que esta dimensión de oralidad y escrituralidad es un tema que llama el interés de los lingüistas, porque es un tipo de rastreo, es un tipo de trabajo de reconstrucción para tratar de hallar rasgos de oralidad en textos escritos. Y es muy importante hacer énfasis en la palabra rasgos de oralidad que nos encontramos próximos o cercanos a la oralidad, más que decir que son rasgos eminentemente orales o rasgos eminentemente escriturales. ¿Por qué? Porque debido a la época histórica que estamos trabajando, pues aún no tenemos los aparatos, no tenemos los instrumentos para poder mediatizar este discurso oral. Entonces hay mucha crítica en este tipo de trabajos, justamente por eso, porque dicen, bueno, no hay un soporte que nos ayude a regresar a estos trabajos orales, a estas manifestaciones orales. Entonces nosotros trabajamos desde siempre con un compromiso ético, y es que todos estos autores que ustedes ven aquí citados, pues hablan de una labor de reconstrucción, ¿no?, que nos permite esta aproximación para entender fenómenos que están cerca de la oralidad y cerca de la escrituralidad. Y bueno, otra vez entender la labor un poco arqueológica de este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, mi pregunta de investigación fue, ¿cuáles son los principales aspectos de oralidad y escrituralidad que se encuentran en los textos jurídicos del siglo XIX del estado de Jalisco, documentos criminales de la Real Audiencia de Nueva Galicia y el Supremo Tribunal de Justicia? Bueno, documentos criminales para la época se entiende como documentos en materia penal. Bueno, ¿cuál era nuestra hipótesis en un inicio? Que los fenómenos de oralidad iban a aparecer en nuestro corpus debido al tipo de texto que estábamos trabajando y de acuerdo también al tipo de tradición discursiva a la que ésta pertenece.
También creíamos en ese entonces que la aparición de las marcas de oralidad iba a estar determinada por la intervención de los escribanos, porque estos tenían una función primordial en mediatizar o sea, esta parte del discurso oral, transcribirlo, ¿no? Y pasarlo a la función escrita. Bueno, nuestro diseño de prueba, esto es un poco lo que les quiero contar, en el sentido de que voy a situar, o la charla se llama Dimensión Oralidad y Escrituralidad, pero hubo una serie de pasos para llegar a ese tópico, ¿no? O sea, en este diseño de prueba tuvimos que trabajar con estos jurídicos decimonónicos, pero también tuvimos que trabajar la estructura general del texto. También tuvimos que trabajar los planos textuales que nos ofrece Raible, tuvimos que trabajar la tradición discursiva, fórmula discursiva, la fórmula del discurso jurídico. Bueno, mi corpus está integrado por 20 textos escritos del ámbito jurídico criminal de estas dos instituciones. Aquí pueden ver que son 10 de la Real Audiencia y 10 del Supremo Tribunal. De la Real Audiencia se incluyen desde 1813 hasta 1818 y del Supremo Tribunal desde 1824, que es cuando se da este cambio en el Estado-Nación. Y bueno, ahí está la muestra de los expedientes. Esta es la distribución que tienen en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y esto es lo que actualmente conocemos como rubro, pero bueno, en este entonces localizamos que se le denominaba autocabeza de proceso, y esos son son ejemplos de los textos de la Real Audiencia de Nueva Galicia, y los siguientes son del Supremo Tribunal de Justicia. Igual son algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1824, contra Antonio Sánchez por estrupo inmaturo y robo. Bueno, qué bueno que me tengo en esta diapositiva un poco para contarles cómo es que trabajé mi corpus. Decidí estandarizarlo de acuerdo a, pues fue una transcripción ad literam, no suprimimos absolutamente nada, se respetó todo, se respetó la cuestión de ortotipografía. Entonces, por eso podemos ver la variación ortotipográfica de la época, ¿no? Todavía no hay una estandarización de las normas ortográficas, entonces podemos ver muchísima variación. Como comentó la doctora Fernanda, pues este tipo de trabajos también sirven para otras áreas de la lingüística, ¿no? O sea, variación sociolingüística, ¿no? Y muy bien, bueno, lo que ya les contaba era acerca de estos conceptos que tuvimos que utilizar para poder llegar al marco de análisis, al marco teórico en sí. Pero bueno, ¿qué es lo que nos trae aquí? Pues que es una tradición discursiva. Tradición discursiva la trabajaron Peter Koch y Johannes Kabatek, y ellos nos dicen que una tradición discursiva, para entenderlo de forma muy general, pues ¿qué son? Son moldes, se presentan en cierto tipo de grupos, ¿no? En este caso, pues, el grupo del ámbito jurídico. Y bueno, de ahí, de tradición discursiva, tenemos necesariamente que pasar por la idea de discurso jurídico, ¿no? Nuestra tradición discursiva principal en este tipo de textos que trabajamos fueron el desahogo de manifestaciones orales, que tiene que ver sobre todo en la parte de oralidad, con los partes informativos de la policía, los interrogatorios, declaraciones y careos. Pero también en nuestro corpus encontramos tipos textuales más cercanos a la escrituralidad, como fueron denuncias por escrito, algunos poderes y algunos libelos. Igual es un tipo textual de la época del siglo XIX. Bueno, ¿qué sabemos del discurso jurídico? ¿Por qué estamos aquí en esta mesa? Y yo retomo esta cita del doctor Carlos Garatea porque es muy general y pues conocido que el lenguaje jurídico se dice que es rígido, rígido en estructuras, rígido en cuanto a las fórmulas, y cuando obtengo de esta definición de discurso jurídico el concepto fórmulas, bueno, pues también se tuvo que trabajar con lo que son las fórmulas, y Wilhelm nos da muy buenos ejemplos acerca, bueno, una definición muy completa y muchos ejemplos acerca de esta que nos ayudan a integrarla, y nos dice que son aquellas piezas de conjuntos segmentados de un texto que tienen una distribución en varios idiomas. Las fórmulas ocurren en varios géneros, bastante diferentes, pero siempre se van a desarrollar en tradiciones discursivas muy precisas. Los ejemplos de fórmula que Wilhelm trabaja son los inicios y cierres dentro de los cuentos, ¿no?
el érase una vez, que en inglés pues once upon a time, c'era una volta, y todos estos inicios son fórmulas. Entonces, desde este concepto trabajamos las fórmulas y tuvimos que introducirnos al plano del discurso jurídico. Y estos son algunos de ejemplos de fórmulas que se extraen del corpus. Bueno, sé que este es un seminario donde hay muchísima asistencia de abogados, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas fórmulas están presentes en textos del siglo XIX, pero también están registrados en textos de muchísimo antes, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de ver textos del siglo XIII y en algunos de estas fórmulas siguen siendo muy recurrentes. Bueno, también para llegar a la oralidad y la escrituralidad tuvimos que trabajar una tipología textual, ¿no? O sea, Reible nos dice que los géneros, o establecer los géneros dentro de esta macroestructura va a ser muy importante. Entonces, en nuestro juicio criminal del siglo XIX, vimos que esta era un poco la estructura que se tenía. No voy a ahondar tanto en esto porque, les digo, fueron los pasos para llegar a escrituralidad, pero bueno, tratamos de hacer un análisis, una descripción de los elementos que encontramos, ¿no? Entonces, en nuestro juicio criminal encontramos origen probatorio y lo dividimos en subtipos. Subtipo libre, guiado y mixto, ¿no? Declaración, careo, interrogatorio, y los interrogatorios a su vez los delimitamos. Otra vez hay que entender que estos son juicios del siglo XIX. Encontramos que algunos términos en cuanto a la parte léxica y particularmente terminológica hay variación. Eso también puede dejar pie para quien desea hacer este tipo de estudios. Entonces, bueno, estos son los tipos y subtipos que encontramos en nuestro juicio criminal del siglo XIX. Y bueno, algo muy importante que fue, digamos, el parteaguas para poder realizar el análisis ya de la parte oral y de la parte escritural fue entender la dimensión o los planos de que nos habla Reible. Reible hace una crítica, un trabajo de Klaus Heger, donde Klaus Heger habla acerca de la novela Niebla, también aquí hay muchos de hispánicas, ¿no? De la novela Niebla de Miguel de Unamuno, y habla en particular del capítulo 21. Si ustedes recuerdan esta novela, y en general, pues estos recursos de la narrativa, particularmente en el aspecto literario, pues podemos llevarlo o hacer un símil con las cajas chinas, ¿no? También con las mil y una noches, ¿no? Esta narración que está dentro de la narración y o sea, en diversos momentos se pierden las voces. Entonces, no sabemos quién está hablando. Entonces, Reible nos dice, para poder ubicar quién está tomando la voz, entendiendo, o sea, esta voz en este sentido general y como expresión, pero quién está teniendo estos turnos de habla, tenemos que hacer una delimitación de los planos. ¿Y qué fue lo que encontramos en nuestro corpus? Bueno, en nuestro plano 1 encontramos realizaciones elaboradas en el marco general, es decir, en el juicio criminal, en el desarrollo de la audiencia. Después, en ese mismo plano, vimos que había una estructura más cercana a la tradición discursiva legal, y ahí era donde había un máximo uso de las fórmulas del discurso jurídico. Y se daba sobre todo en autoridades, y lo encontramos en los tipos textuales, sentencias, acuerdos y diligencias. En este plano 2, que así hicimos esta distribución, encontramos elaboraciones más próximas a la oralidad, debido a que son marcos más específicos, porque son estos actos de habla o eventos comunicativos que se dan dentro de la estructura general y correspondían más a los ciudadanos. Y lo encontramos sobre todo en declaraciones, interrogatorios, en algunas partes de autoridad y en los careos. Y este es un ejemplo de un interrogatorio con formato delimitado, es decir, que a una pregunta venía una respuesta, es decir, no era libre, ¿no? Entonces, en el plan 1, en cuanto a la realización por parte de la autoridad, vemos estas fórmulas que muchos seguramente van a conocer, que es establecer el tiempo y el lugar, ¿no? En la referida población a los 25 días del mes de noviembre de 1812, yo, el juez de esta causa, mandé a traer de la captura en que se halla a Pío V Juárez, citado en el oficio que se promueve, y dejen nuevo esto. Y están Elisa, disculpa, te quedan 3 minutos. Ay. Deberías
Te vamos a dar más tiempo porque has empezado Sí, tarde, ¿no? sí, justo. Sí, para un poco Pero 3 agilizar. minutos más, porque has Bueno, agotado el tiempo. estos son los planos, ¿no?, de distinción que fueron sumamente importantes para poder llegar al marco teórico de análisis, que ya es lo importante. Bueno, ¿qué nos dice Koch-Huster-Reicher? Que hay un medio y una concepción. Y dentro del medio tenemos un medio oral y un medio escrito, y una concepción oral y una concepción escrita. Ajá, pero hay un código fónico, un código gráfico. Lo importante aquí es la transposición que se puede dar de medios, es decir, la concepción hablada puede existir en el medio gráfico, es decir, podemos encontrar elementos de oralidad en textos escritos. Esto es lo importante. ¿Qué son los rasgos de oralidad según estos autores? Bueno, nos determinan que hay según la oralidad y todos estos que aquí cito, hay baja planificación, son efímeros, se dan en la inmediatez comunicativa, son más agregativos y hay una baja densidad comunicativa. La escrituralidad es entender estos mismos elementos, pero en el plano opuesto, ¿no? Alto grado de planificación, perdurables, se dan en la distancia comunicativa, hay un alto grado de integración. Muy bien, quiero entrar ya en el análisis, porque vimos que íbamos a trabajar dos componentes, el semántico y el pragmático, a partir de planos, ¿no? Entonces, en el primer plano y en el componente semántico encontramos 8 fenómenos. No voy a explicar todos, pero voy a dar como los ejemplos más representativos. Y en el componente pragmático textual, esos son algunos de los autores que trabajé. Muy bien, bueno, ya entrando al componente semántico, en el primer plano, en persona gramatical, vimos que en pronombre personal siempre va a aparecer de primera persona, después los cargos que tiene la autoridad y después el origen de los ciudadanos, ¿no? En el mismo día, yo, el juez territorial de esta villa, hice en comparecer a mi juzgado. También en el plano semántico vimos cuestiones de yunción. Entonces, la yunción, que se entiende como un fenómeno de máxima integración, que va de la simple agregación a la máxima integración. Y aquí lo vemos por la conjunción que. En la falta de concordancia, Koch y Reicher dicen que cuando hay falta de concordancia, va a estar situado en estos ejemplos de la oralidad, ¿no? También cuestiones de tiempo, aspecto y modo, hicimos una realización en cuanto al tipo de verbos. El tiempo que predomina en las narraciones fue el pretérito perfecto simple y el presente indicativo. Y bueno, en el área de derecho, pues los gerundios, ¿no? Algo muy importante que vimos que también nos acerca a la oralidad en este plano fue el uso del artículo en nombres propios. Y lo vimos sobre todo, si me pueden seguir, en el caso dice, contra Rafael Chávez, Mariana Carreón por adulterio, re ausente, la Ubiarco. Detectamos que este artículo en pronombres propios solo se presentaba cuando se referían a mujeres, jamás ante hombres. Las hipercorrecciones también se están vinculadas con la parte que puede ser de oralidad. Aquí vemos algunos. Y bueno, ya en el segundo plano, bueno, quiero irme sobre todo a lo que nos dio un poco más de, digamos, de tela para el análisis, que fue el componente pragmático textual, porque todo esto se dio en el segundo plano, que quedamos que era el de las intervenciones de los participantes, de los ciudadanos, ¿no? Y muy pocos en el primer plano, y fueron sobre todo aspectos de emotividad. Entonces, ahora, en el caso de emotividad, vimos que hay un uso de marcas gráficas, ¿no? Entonces, en este caso, no lo puedo ver, espero que ustedes sí. Es un ejemplo de una declaración en discurso directo, ¿no? Y también es altamente emotivo, ¿no? Es una relación entre una chica y su padrastro, ¿no? Entonces, es tan emotivo, y se quiere alejar el escribano de esta cuestión de yo no lo estoy diciendo, que encontramos este subrayado, y fue algo que el corpus nos dio en este tipo de textos. Bueno, el subrayado se encuentra sobre todo al contener marcas en exceso emotivas, como ya lo mencioné, también groserías y blasfemias. Entonces, es este recurso que utilizaba el escribano para alejarse de las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, déjela vuestra merced, señora, luz en dicha casa, evite la ocasión de que haga un atentado con su hija ese pícaro, pues ya vuestra merced no estará ignorante de lo que se habla por fuera.
También el uso de diminutivos fue altamente productivo en la parte emotiva. Aquí lo ven seleccionado con negro: pescuecito, pulloncito, un hermanito suyo chico, un belduquillo, y hay, por ejemplo, tu negrita, ¿no? Y bueno, también Elisa, deberías pasar a las conclusiones, ¿eh? Perdona que me meta. Sí, bueno, muy bien. Las conclusiones de mi análisis solamente de la parte oral y escritural es que la separación de planos facilita la detección de rasgos próximos a la oralidad y a la escrituralidad, así como la interacción que estos presentan en los diferentes planos. Los rasgos próximos a la oralidad aparecen en la mayoría de los casos en el segundo plano de los textos. Y las marcas de oralidad aparecen sobre todo, pero no exclusivamente, en el primer plano, entendiendo que dicha aparición responde más bien a principios graduales más que dicotómicos. Va a haber una interferencia entre el primer plano y el segundo plano a causa de la intervención de los escribanos. Esto se observó sobre todo en cambio de persona gramatical y en falta de concordancia. El hallazgo de marcas gráficas de subrayado, que se registró en este corpus en particular y que está asociado con la oralidad, es un elemento que hasta ahora no se había ubicado en trabajos similares. Y los recursos de emotividad son los que presentan un alto uso de rasgos de oralidad y se presentan en alto grado en el segundo plano de realización. Ahora bien, este tipo de trabajos se puede trasladar a pues, textos actuales y pueden ser tanto en manifestaciones orales o en manifestaciones escritas y trabajar esta transposición medial. Y bueno, eso es todo por mi parte y ahí está mi correo por si tienen alguna duda o aclaración. De acuerdo, muchas gracias, Elisa. Una contribución muy interesante. Les recuerdo que después tendremos 15 minutos para que Elisa responda a todas sus dudas, igual que el resto de las ponentes. Entonces los invito a formular ustedes también sus preguntas aquí en el Zoom, porque después se las haremos pasar. Muchas gracias. Vamos ya ahora con Carla Renata Olivo, con su trabajo sobre discurso, feminicidio y verdad en las sentencias de feminicidio en el Ecuador. Adelante, Carla Renata. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, disculpa un momento, antes de que sigas. Cuando lleves 18 minutos va a sonar un sonidito para que sepas que te quedan 2 minutos. Adelante. Entiendo. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, saludo con todas. Quiero compartir en esta octava sesión de CELIFO algunos hallazgos preliminares en sí de mi investigación, que se titula Discurso, Femicidio y Verdad, un análisis discursivo de peritaje en sentencias de feminicidio en el Ecuador. Como requisito, pues, para mi titulación en la maestría, la misma que estoy siguiendo en Aflaxo, con investigación en ciencias sociales, convención en género y desarrollo, ¿no? Mi intervención constará de 3 partes, voy a ser muy breve, ya que estas me permitieron pues llegar al alcance, ¿no?, de mi estudio, y estas son contextos objetivos y metodología. Antes de proseguir, considero necesario indicar la diferencia entre femicidio y feminicidio, ¿no? En México tienen la categoría de feminicidio. Claro, ¿no?, cada país los tipifica según el contexto en ese momento. Sin embargo, para el movimiento feminista y también para los familiares de las mujeres afectadas, comparten con la máxima de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, en donde ella estipula este criterio de femicidio con una cuestión netamente unida a un concepto político, ¿no? Y es el propósito de denunciar la responsabilidad del Estado y su falta de garantías en estos tipos de casos. Como ustedes verán en la página, ustedes van a ver que el femicidio en el Ecuador es emergente. Cada 72 horas una mujer aquí en el Ecuador es asesinada, según la Fundación Aldea. Según la Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana de Justicia, el femicidio es el segundo caso de delitos de mayor incidencia. El 34% de estos femicidios, los agresores utilizaron arma blanca, es decir, cuchillos, y el 17% pues armas de fuego, ¿no? La edad de rango de mujeres asesinadas es de 14 a 34 años. Ecuador en el 2014 cambia el Código Orgánico Penal, que nosotros aquí le conocemos como la COIP, ¿no?, en donde estipula en sí ya por fin el femicidio. Antes como contexto teníamos que lo determinaban al urocidio, al homicidio y al femicidio en estas tipificaciones al referirse del asesinato de las mujeres.
Ahora bien, en el artículo 144, ustedes leerán, el femicidio es la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia da muerte a una mujer en el hecho de serlo o por condición de género. Esta pena será sancionada de 22 a 24 años. Desde el 2014, en esta reconstitución, pongamos así, de la que entra en la vigencia del COIF, ¿no es cierto? Hasta el 2018, estamos hablando del 2014 al 2018, son 4 años, en donde ingresaron en el Consejo Nacional de la Judicatura en total 309 procesos, de los cuales únicamente 80, es decir, el 25%, estos llegaron a ser tipificados como femicidios. En este contexto judicial se desarrolla aquí la intervención ya del perito, ¿no? Este perito cojo el texto y el concepto en sí de Arce y Fariña, que es legalmente perito, refiere a un experto o conocedor de una materia en particular que aplica el conocimiento que posee como apoyo para la resolución de la causa jurídica. En sí, en Ecuador, el perito psicólogo forense es el único técnico que abordará desde sus conocimientos, desde sus saberes, desde la valoración psicológica. Post-mortem, en sí, ellos lo conocen como la técnica autopsia psicológica para determinar los casos de femicidio o desapariciones forzadas de las mujeres. Entendiendo, ¿no?, que la autopsia psicológica en sí es una técnica que viene mucho, considero como una etnografía, ¿sí? Es una técnica etnográfica porque requiere en sí de recolección de datos. Sí, es decir, con quién se relacionaba esta mujer, si tenía deudas, e incluso sumado a un perfil psicológico y un estado mental en el momento del suceso. Ahora bien, mi objetivo de la investigación tuvo la de explorar, ¿no?, las estrategias discursivas que utiliza el perito psicólogo forense para darle este concepto, ¿no es cierto?, de verdad y la noción del cuerpo de casos de femicidio. Para ello se recogieron sentencias, sin embargo, consideré importante tener dos que voy a traer a colación debido a su soporte corporal. Es decir, se declara un femicidio sin cuerpo en un caso y se declara femicidio cuando hay un cuerpo. Ahora bien, esta verdad que se está constituyendo, ¿no es cierto?, en este campo científico, como representación en sí de una objetividad dada de la tecnicidad de este experto, es interpelada y también contradicha, ¿no? En las autoridades, este perito psicólogo es un etos prediscursivo según la categoría de Manuel Newman. No es una categoría teórica en sí este etos, sino es como una puesta en escena. Para la intervención anterior, ella, la ponente utilizó, ¿no es cierto?, tanto el campo semántico como el pragmático. Y pues bien, en esta cuestión voy a utilizar netamente el campo pragmático, puesto que el ser psicólogo forense, es decir, forenses del auditorio, necesito poner en escena quién es este sujeto que puede hablar delante del juez. ¿Bien? En sí, para Michel Foucault, en este resultado tendrá lugar el hecho de que hay un sujeto de poder saber, tendrá lugar esta cuestión de la veracidad, ¿no? Esta será la central para tener la relación de poder en ese momento, entre interlocutores. Por ende, podríamos entender que las sentencias, ¿no es cierto?, circularían alrededor de estas veredicciones que tendrá como eje principal establecer la verdad desde el sujeto poder saber. En el análisis del corpus, por ejemplo, ¿no es cierto?, en análisis del corpus hemos visto que existe dos tipos temáticos de discurso del psicólogo forense. Hay un discurso científico, este discurso científico neta mucho con la parte de la demostración, de la objetividad, de la tecnicidad y el discernimiento moral. Vamos a ver el porqué. Al mismo tiempo, en los ejes antes nombrados se revelan tanto la demostración como el argumento. Y regresaríamos en sí a lo que Aristóteles planteó en un momento dado, ¿no es cierto?, el etos,
este sujeto que puede enunciar, el logos, lo que se enuncia, y el patos en sí, cómo conmueve, ¿no?, en el auditorio. Ahora bien, al interrogatorio entra el etos discursivo, que es el perito psicólogo forense en sí, y enuncia, ¿no es cierto? En este interrogatorio de la Fiscalía mencionó que trabaja en la Policía Nacional del Ecuador 26 años, 10 meses. Como perito creo que 25 años, casi todo el tiempo de la práctica profesional. Comenta que ha participado en 15 investigaciones de desapariciones a nivel forense. Es decir, ya está aquí proponiendo su experiencia para poder hablar en el auditorio. Ahora bien, tenemos una hipótesis enunciadas por el perito, ¿no? De estas 4 hipótesis enunciadas por el perito, en sí tenemos que la primera, ¿no?, que la mujer, ¿no es cierto?, no regresa a su hogar por disturbios psíquicos. El segundo, que voluntariamente se había puesto clandestina. El tercero, que habría sufrido un accidente fatal. Y cuarto, que no regresaba a su hogar porque era víctima de alguna presunción. Ahora bien, las hipótesis no están en un mismo tiempo verbal. La primera no regresa, al igual que la segunda hipótesis, voluntariamente, recae en el albedrío en sí de la perjudicada. Siguiendo la misma línea, la tercera hipótesis, hay una aspiración desde el perito psicólogo forense, ¿no es cierto?, de apoderarse a la audiencia. Con las palabras, con estos no, habría y había, ¿no? Este verbo performativo, ambos son verbos performativos, intenta romper para la entrada de una cuarta hipótesis. Y esta cuarta hipótesis será la que más acertada y la que concluirá que es la verídica, ¿no? Es decir, que si es que ustedes se dan cuenta, en ninguna se mira la cuestión de la víctima, sino en la cuarta hay la palabra de víctima. Es decir, que no regresaba a su hogar porque era víctima. Destituye totalmente que en la tercera hipótesis este accidente entonces no le constituye como una víctima. Ahora bien, voy a ser muy, muy breve, ¿no? Y voy a dar solamente algunos enunciados. El siguiente enunciado que hace el psicólogo forense en el auditorio es que paulatinamente se había ido descartando las 3 primeras hipótesis. La palabra paulatinamente es un adverbio modal, es decir, este verbo, ¿no es cierto? Este adverbio modal el verbo que se convierte en adverbio modal. Es decir, hay una opinión aquí ya del enunciador con respecto a lo que se enuncia. El perito psicólogo, al utilizar este adverbio, interfiere ya con el tiempo que lleva ya para descartar en sí la hipótesis. Es decir, nos está diciendo que ha corroborado esa información. Recordemos, ¿no es cierto?, con Paterman en sí, ella dice, ¿no?, que la cuestión del qué es el argumento en sí, porque estamos viendo que netamente se maneja con el argumento, es también el orden del discurso, ¿no?, en sí. Ahora bien, resulta lógico, pues, que los jueces y los jueces consideran como verdaderas las conclusiones del perito psicólogo, ya que existe una duda que ellos son los aclarados desde su posicionamiento en la cuestión de la racionalidad, ¿no? Dependerá de que el psicólogo forense en su discurso transmita correctamente la verdad desde sus premisas hasta las conclusiones. Sobre pretexto de no encontrar ningún contraargumento y permite compartir la opinión de un sujeto que no argumenta. El análisis en sí del discurso no tendrá en ningún momento como objetivo, ¿no es cierto?, el descubrir la verdad, este no es el objetivo del análisis del discurso, sino más bien, ¿no es cierto?, en descubrir cuáles son estos juegos que significan esta verdad, cómo creer y hacer creer. Esto se llama lo conocemos nosotros sería como un problema de influencia. Cojo algunos enunciados que prosiguen a estas hipótesis, ¿no? Y concluye. Fue víctima de un deliberado proceso de sugestión psicológica a través de dogmas religiosos, víctima de una relación abusiva frente al poder, víctima de amenazas en un sentido figurado en la que utilizaba el temor de Dios. El perito aquí acude a topois. ¿Qué son estos topois? Son argumentos estándar, ¿no? Son estos argumentos estándar, en este momento vamos del temor a Dios, de religión, son argumentos, ¿no es cierto?, que ya se da por sí,
sentados. Y estos, para Patricia Aradu, serán estos lugares comunes, ¿no? Ya que desde el pensar, desde hacer este pensar, ¿no es cierto?, compartido hacia el juez y la audiencia a sus espaldas, este discurso, más que un saber de conocimientos, será un saber de creencias. Y aquí entra la moralidad. Ahora bien, en el cuerpo, ¿no? Nosotros en las ciencias sociales utilizamos muchas categorías. Una de estas es el anatomopoder. Con esta última se hace referencias, ¿no es cierto?, a la forma de educar, de disciplinar, a este cuerpo individual y tornarle un cuerpo útil y dócil, ¿no? A lo menos para las mujeres lo es. Sin embargo, para Michel Foucault, este filósofo francés, interviene con un enlace particular para nuestro tema central, ¿no?, que es el contexto del femicidio, y es el cuerpo utópico, ¿no? Pues añade que el cuerpo no es lo mismo que la utopía y tampoco que es la utopía, esta utopía implacable, ¿no?, inalcanzable también. Expresa en sí que el cuerpo no puede producirse tan fácilmente porque tiene sus propias fuentes, pero elige únicamente el espejo y el cadáver como resultado de decir que aquí estamos, de esta materialidad. Mucho posteriormente, en mi tesis, ¿no es cierto?, trabajaré este tema con los cuerpos que importa desde Judith Butler. Ahora bien, antes que nada, estos dos cuerpos, estamos hablando de un secuestro y de un femicidio. Este secuestro, respectivamente, los dos, al momento del secuestro y femicidio, se hablan de pruebas, y el momento de la prueba entra este concepto de cuerpo, ¿no? Y en sí, en el momento de la desaparición, ¿sí?, de la mujer, hablan acerca de una desaparición, no hay un cuerpo. Entonces, ¿cómo da el delito, no? Para ende, se requieren aquí, creo que también el discurso, ¿no?, de los abogados y en sí cómo lo manejan, ¿no?, para poder inferir y para poder llegar a lo siguiente. Y concluir, ¿no? Quien incluye que el cuerpo del delito, esto lo habla la abogada en la sentencia, ¿sí?, de este cuerpo ausente. Quien incluye que el cuerpo del delito fase subjetiva la intencionalidad y la culpabilidad, además de ser objetiva, el acto típico y antijurídico, forzado así el sentido lógico y evidente de la palabra cuerpo. Sigue, ¿no? Además de esta fórmula se estaría identificando el cuerpo del delito como el delito mismo, lo que sería como considerar erróneamente que el cuerpo de la mujer es la mujer misma. En conclusión, es necesario repensar la justicia. En sí, por ende, es necesario repensar el derecho en sí. No es que se materialice, estamos viendo que no se materializa en sí el derecho, ya que desde el 2014 que desaparece la persona, pasaron 7 años para que la justicia pueda obrar, pongámoslo así, ¿no?, y tenga su merecida responsabilidad del acusado. No es necesario, no es el sistema legal, no sea lo que va a garantizar la igualdad y el bienestar de nosotras las mujeres. El experto anula toda capacidad de agencialidad de nosotras, refuerza estereotipos, es decir, nos hacen ver como lo pasivo, ¿sí? Dentro de las ciencias sociales encontramos nosotros que se habla desde un paradigma de la víctima patética, ¿sí? Y eso es lo que representa, es decir, necesitamos ser víctimas para que haga justicia. Utiliza la relación semántica, el perito psicólogo forense, para lograr este objetivo, es decir, el culpable y el inocente, ¿sí? Construye en sí también una monstruosidad que no hemos podido desarrollar, pero eso lo tengo en mi tesis. Y sí hay una resemantización del cuerpo. El cuerpo en el femicidio debe ser también encarnado, ¿sí? No únicamente se la debe despojar de toda subjetividad, porque también es una cuestión de violencia. Y la necesidad de los especialistas, de estos expertos, peritos, psicólogos forenses con enfoque de género. Creo que serían en sí las conclusiones breves que he dado en este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Te agradecemos tu charla y también que hayas estado ajustada al tiempo. Ha sido una charla también muy interesante. Saben que pueden ir formulando sus preguntas porque después tendremos 15 minutos
que dedicaremos a la conversación entre las diferentes ponentes. Y vamos ahora con la tercera charla. La tercera charla va a cargo de Darinka Mangino y se titula Interpretación de insultos y exclamaciones en audiencias bilingües. Observaciones desde el punto de vista de la formación de peritos intérpretes para mejorar la precisión y conservar el registro y la distancia profesional. Les tengo que decir que Darinka Mangino no puede estar con nosotros hoy, pero nos ha enviado grabada su charla. Entonces creo que ahora vamos a dar paso a la grabación. Como está grabada ya no le voy a poner ni le voy a controlar el tiempo, pues supongo que está controlado ya por los que la grabaron. Bueno, adelante. Muy buenos días. Primero que nada, una disculpa por no poder acompañarlos en vivo en este seminario. Y en segundo lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este seminario de lingüística forense por la oportunidad de hablar de interpretación. En este caso, en particular, de la interpretación de insultos y exclamaciones en audiencias bilingües. Voy a compartir con ustedes algunas observaciones desde el punto de vista de la formación de peritos intérpretes para mejorar la precisión, conservar el registro y mantener la distancia profesional. Me da mucho gusto que en este seminario podamos hablar de la formación de peritos intérpretes. Se preguntarán, ¿en dónde se forman los peritos intérpretes en México? Bueno, pues hasta hace muy poco en la Universidad del Sentido Común, y esa universidad pues tenía planteles en cada uno de los intérpretes que llegaban a trabajar a las audiencias. Es decir, no había muchas oportunidades en donde formarse inicialmente como intérpretes y tampoco como peritos. Afortunadamente, desde hace algunos años ya hay oportunidad de tener el espacio para formarse e ir puliendo las habilidades profesionales que exige el ser auxiliar del Poder Judicial. Pero se preguntarán también, ¿quién forma a esos intérpretes? Aunque las opciones sean pocas, y lo que les voy a compartir no es para echarle crema a mis tacos, por supuesto que no. Soy la única persona en México que de momento tiene una maestría en la formación de intérpretes. Lo digo para, ya que estamos en un seminario, identificar en dónde están los huecos de formación y en dónde podemos contribuir a partir de la lingüística forense a que el ejercicio de los derechos lingüísticos sea una realidad tanto en las leyes como en la práctica, ya que tenemos una gran responsabilidad quienes participamos como peritos en distintas funciones, como todos los que estamos aquí. Algunos serán peritos, algunos serán investigadores. Entonces, lo que les voy a presentar no es un análisis retrospectivo, sino una herramienta de formación que pretende auxiliar a los intérpretes que decidan trabajar en audiencias, es decir, que pasen por el proceso para hacerse peritos, o a aquellos intérpretes que no tengan la oportunidad de pasar por todo el proceso para hacerse peritos, porque no todos los idiomas tienen las mismas oportunidades. Es decir, con esta y muchas otras propuestas didácticas, mi idea es dotar a los intérpretes de herramientas técnicas y también de herramientas personales para poder desempeñarse de la mejor manera. Y en este momento me gustaría hablar un poco del tercer elemento del título de esta herramienta didáctica, que es la distancia profesional, ya que es un tema extenso, pero que tiene que ver con la salud del perito intérprete, que es un tema del que no muchas veces hablamos ni en las aulas, ni en entornos en donde nos concentramos en la parte técnica de nuestro trabajo. Y por lo que les voy a compartir a continuación, se darán cuenta de la cantidad de estrés y la complejidad que tiene que experimentar un intérprete al hacer su trabajo. Entonces, somos seres humanos muy capaces,
pero eso no quiere decir que lo que vivimos, lo que presenciamos en las audiencias se nos resbale así nada más. Entonces, parte de hablar de este tema, hablar de insultos, exclamaciones y groserías, pues puede ser un tema muy, muy divertido, muy interesante. A todo mundo le interesa conocer cómo se dicen las malas palabras en otros idiomas, pero esa es una parte de la cultura y del idioma. Lo que sucede en una audiencia, en la infinidad de casos que llegan a ser interpretados por intérpretes, estamos hablando de que los insultos, las groserías se viven de una manera muy distinta. Y el hecho de hablar en primera persona, como lo hacemos los intérpretes profesionales cuando ejercemos en un proceso judicial, pues eso hace que tengamos más posibilidades de hacer nuestros esos discursos y llevarnos los puestos. Entonces, esta es un intento de dotar a los profesionales de elementos que nos ayuden a marcar una línea profesional para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera, cumplir con nuestra responsabilidad, pero también tener una vida profesional sana, ya que con la práctica uno se va dando cuenta de que los casos de estrés pues se pueden desglosar en muchos aspectos y el no tener control de muchas situaciones en nuestro quehacer profesional pues contribuye al estrés y en la interpretación pues ahora hablaremos de este tema en particular, pero no podemos controlar casi nada de lo que sucede alrededor de nuestro trabajo. Entonces, parte de esta propuesta se centra en una gran preocupación de ver profesionales sanos y felices. Ahora, hablemos un poco de la exigencia que tiene un intérprete judicial al hacer su trabajo y acotaré el tema al caso de los insultos y las groserías. Antes de hablar de la metodología, me gustaría que entendiéramos un poco qué hace el intérprete cuando se le convoca, se le nombra para ser el intérprete de una causa, independientemente del idioma. Claro que cada combinación tiene sus bemoles, pero los intérpretes vivimos un entorno profesional bastante complejo. En primer lugar, porque somos la voz, en el caso de quienes nos desempeñamos en México, en español, y en mi caso en inglés, por ejemplo, cuando me toca trabajar, pues somos la voz de todos los intervinientes. Por lo general, cuando transcurre una causa, cada quien tiene un papel muy definido y a eso se acota. El intérprete no, el intérprete va a ser la voz de todos para todos porque se tiene que conocer lo que está sucediendo en el idioma del tribunal, en este caso el español. Entonces, el intérprete es, digamos, una suerte de viajero en el tiempo y de cuentacuentos. ¿A qué me refiero con esto? Ya que al intérprete le va a tocar presentar hoy, en el presente, en el ahora, lo que está sucediendo en la audiencia para que lo conozcan las otras partes, pero todo lo que se va a presentar en ese momento viene de situaciones que sucedieron en el pasado y situaciones que no se dieron en el mismo lugar en donde están todos, es decir, se traslada de una realidad que alguien más vivió, que le vienen a contar al juez a partir de una mirada ya sea de quien acusa, ya sea de quien defiende o de quien quiere contribuir a cualquiera de esas dos versiones. Entonces, todas esas estrategias que están presentes por ser un proceso adversarial, pues a veces el intérprete no tiene la misma información que sí tienen todos los demás. Entonces, imagínense hacerse esa historia, esa versión en la cabeza para poder contarla sin haber visto nada de lo que se está contando. Claro que un intérprete profesional puede
y es algo que los peritos hacen, puede ir a investigar, puede ir a ver las declaraciones anteriores, si es que están disponibles, por supuesto. Es decir, el acceso a toda esa versión que ya se presentó por escrito en algún momento y que ya se autorizó y que se va a presentar ante un juez, está en algún lugar, pero muchas veces el intérprete no tiene acceso a esa información, o por lo menos no al mismo nivel que todos los demás. Entonces, ese, por un lado, es una de las primeras dificultades. Y por el otro, estamos hablando de que conviven dos realidades, algo que pasó en el pasado se va a presentar hoy, y ante eso de las posibilidades que pueden detonar el efecto de todas esas versiones y qué tanto cuadran con la definición de un delito, pues va a haber reacciones por parte de los que están ahí, ya sea de los abogados o ya sea de los mismos acusados, ya sea de los testigos. Entonces, esas dos realidades que conviven, el intérprete tiene que estar pendiente de esas dos para poder ser la voz de todos y comunicar con precisión lo que se está compartiendo en la sala de juicios. Ahora, en el tema que es lo que quiero presentarles, cuando en alguna de esas versiones o en alguna de esas reacciones alguno de los intervenientes se expresa con insultos o groserías, bueno, pues el intérprete tendrá que comunicar lo que acaba de escuchar. Entonces, como les decía, si el intérprete no ha tenido formación técnica para lidiar con la infinidad de aspectos que podemos analizar de la comunicación humana, y más cuando se mezcla con situaciones que apelan a las pasiones, a las emociones, bueno, es muy probable que el intérprete haga lo que pueda y va a reaccionar pues con lo que tenga a la mano. Entonces, aquí viene la primera dificultad, porque es un campo en donde puede haber errores. En una sala de audiencia se puede, si alguien los identifica, o el mismo intérprete puede hacer que se modifique el acta en caso de que crea que hay otra mejor manera de decir las cosas. Pero eso no necesariamente hace que un error no tenga consecuencias, porque estamos hablando de que todo lo que se presente y la manera en la que se presenta la información, pues va a contribuir a que el juez crea o no crea en la versión que se está presentando. Entonces, cuando hablamos de insultos y groserías, pues primero tenemos que conocer la cultura de donde venimos, la cultura en la que se está hablando, y muchas veces en el caso de México, por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a interpretar al inglés o al francés, bueno, pues qué tipo de inglés o francés, porque no se insulta o hay expletivos o expresiones en francés en Quebec, en francés en Francia, en Inglaterra y en Australia, pues utilizan distintos insultos, distintos a los de Estados Unidos. Y qué tal que el intérprete aprendió inglés y conoce muy bien la cultura de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una situación muy, muy compleja, en la que para poder trasladar ese mismo efecto en el otro idioma o del otro idioma a lo que la parte quiere que el juez conozca, pues necesitamos ayuda. Y para eso, para poder formar inicialmente y dotar a los profesionales de herramientas que les sirvan para tomar las mejores decisiones, investigué, y de las teorías que más me parecen las más completas es la de Magnus Jung, quien hizo un análisis de 24 lenguas en distintos momentos de la historia para identificar ¿Cómo se insulta en las distintas lenguas? Y es muy interesante lo que él nos da en su investigación, ya que
todos, por muy distintos que seamos en distintas partes del mundo, todos insultamos igual y la manera de expresar nuestras emociones pues tiene puntos en común y eso ayuda al intérprete en el proceso de análisis de qué estoy escuchando, de lo que me está diciendo esta persona y cómo lo voy a poder explicar en otra cultura y en otro idioma, porque no, lo que funciona en México para insultar, pues no funciona igual en España, no funciona igual en Guatemala o en otro país. Entonces, estamos hablando de una transferencia, no nada más de un concepto, sino de una cultura. Y cuando esas dos cosas van juntas, esto puede ser todavía una situación en donde el intérprete judicial tiene una responsabilidad con el acta y con lo que se espera del intérprete. Y muchas veces la expectativa del intérprete es que traduzca de la manera más literal posible, entendida la literalidad como que no se pierda información, que las personas que dependen del intérprete tengan todo lo que, la misma información que el original. Entonces, en esta propuesta didáctica, lo que hice fue tomar la teoría de Magnus Jung sobre cómo definir los insultos y las groserías, es decir, por tema y por función, y de esta manera hacer un análisis para que los intérpretes en su momento puedan hacer ese cotejo de qué estoy escuchando y qué va a funcionar de la misma manera al idioma en el que voy. Porque muchas veces, si no es que todas las veces, el mismo intérprete interpreta en las dos direcciones. Y esto también aplica a lenguas indígenas, lengua de señas. Es decir, el proceso es casi el mismo, el origen y el resultado pues puede... Es decir, la manera de plasmar la información cambia de las lenguas orales a las lenguas señadas, pero la comunicación la podemos pasar por este filtro para que el intérprete tenga la posibilidad de no bajar o subir el registro, porque muchas veces cuando no nacimos en una cultura, pues no nos ofenden igual las cosas y a la hora de interpretar, si no somos completamente biculturales, es muy posible que nuestras decisiones a veces agraven o reduzcan lo que se está diciendo en cuanto a fuerza. Entonces, con esta estrategia didáctica, a partir de lo que propone Magnus, de ir haciendo una división de la temática, la función de lo que se está utilizando como insulto, porque igualmente no siempre vamos a escuchar insultos con groserías. De esta manera podemos ir identificando en dónde están las sutilezas al hacer un análisis de qué tema está utilizando la persona que insulta, con qué función y cuáles son los elementos que el intérprete tiene que tomar en cuenta para poder decidir. Porque algunos momentos en la comunicación, pues tienen elementos metalingüísticos, es decir, algunas veces habrá señas que se acompaña a lo que se dice, a veces el volumen de la voz sube, baja, la carga emocional se va a reflejar de muchas maneras. Entonces, al presentar a los intérpretes un proceso distinto de analizar la información en vez de buscar nada más un equivalente lingüístico, puede ayudar a que su toma de decisiones sea mucho más precisa. ¿Por qué? Porque estamos obligados, los intérpretes como auxiliares del Poder Judicial, a mantener la precisión y el registro. Y los intérpretes, a diferencia de otros lingüistas forenses, trabajamos en el momento, no tenemos la oportunidad de recibir la información, analizarla, identificar qué elementos o qué herramientas vamos a utilizar y con toda la calma del mundo hacer un dictamen. Nosotros trabajamos en vivo, en el momento, y tenemos que pensar muy rápido y todo lo que digamos va a constar en actas. Entonces, de ahí la necesidad de tener herramientas técnicas que ayuden a los intérpretes a
a decidir mejor. Y para ello, esta metodología ya la he presentado y la he dado en varios cursos, uno por invitación de la Asociación de Intérpretes de Nuevo México y un par de cursos en línea, tanto en inglés y próximamente daré un curso de interpretación del español a otra lengua. Entonces, en general, esto es lo que les quería compartir. No es un análisis o una investigación académica, sino un esfuerzo de ir avanzando la didáctica, la formación de intérpretes poco a poco a través de herramientas que nos ayuden a contribuir a que la justicia sea una realidad en nuestro país, siendo un país tan diverso lingüísticamente, en donde todavía tenemos mucho por hacer en la formación de profesionales que se encarguen de ser la voz de todas las personas que lo necesitan en caso de que se enfrenten a una causa penal. Muchas gracias por su atención. Espero que haya podido explicar esta herramienta didáctica lo mejor posible, y de no ser así, si hay preguntas, si necesitan que aclare algún punto, aquí tienen mi correo. Me dará mucho gusto compartir sus inquietudes, sus preguntas, aunque sea de una manera asíncrona. Una vez más, muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad de subsanar este imprevisto con una presentación virtual. Les dejo muchos saludos y que estén muy bien. Muchas gracias y felicidades a los organizadores por otro seminario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Darinka, aunque no me estás oyendo. Y bueno, vamos a dar paso ya a las preguntas, a tener un poco de discusión con las dos ponentes. Las preguntas para Darinka se las haremos llegar, pero ahora vamos a hablar con Elisa y con Carla. Han llegado algunas preguntas para cada una de ellas. Si quieren, vamos a seguir el orden con el que realmente hemos hecho esta mesa y empezaríamos por Elisa. Tenemos varias preguntas para cada una de ustedes, entonces, si las contestamos con brevedad, podremos hacer más. Elisa tiene muchas preguntas que hacen referencia a cómo se interesó por esto. Por ejemplo, nos preguntan por qué cree que es importante realizar este estudio en contextos antiguos, preguntan cómo se realiza la transcripción, qué dificultades ha tenido, si se puede consultar su tesis porque está publicada, etc. No sé si nos podrías hacer una breve descripción de todas estas preguntas, de todos estos temas rápidamente, Elisa. Sí, pues rápidamente, como comenté en un inicio, la idea de trabajar textos del siglo XIX fue por la publicidad de los documentos, porque ya se había realizado un estudio previo donde se había analizado los registros escriturales en la lengua oral, es decir, analizamos el discurso de los testigos de la parte de la defensa y advertimos que había elementos de escrituralidad en estos testimonios. Entonces vimos que había una transposición medial, pero por cuestiones de permisos, como lo comento, yo sé que hay publicidad en estas audiencias, pero fueron cuestiones muy, muy específicas de la división a la cual me adscribí en ese momento. Ahora, en el caso de trabajar textos del siglo XIX, no creo que sean textos tan antiguos, y creo que la investigación se puede replicar justo para esto. O sea, puedo ahora sí ya con esta publicidad de las audiencias y con alguna institución que lo permita trabajar estos audios para ver lo que atañe a la ética jurídica en cuanto al aleccionamiento de testigos, y también se podría trabajar los testimonios falsos, ¿no? Los falsos testimonios en cuestión de delitos. O sea, sí hay ciertos matices que podrían aplicarse para textos orales en nuestra época. Ahora, ¿por qué trabajar? Bueno, yo no creo que sean textos tan antiguos, porque hay investigaciones en el mismo sentido, utilizando el mismo criterio de oralidad y escrituralidad, con textos del siglo XI. Y
¿cuál es la aplicación que tiene? Que es lo interesante de este seminario, ¿no? O sea, la parte lingüística está presente y se pueden hacer trabajos, pues, diacrónicos, ¿no? O sea, el trabajo diacrónico en la lingüística, pues, se pueden trabajar el aspecto semántico, el aspecto pragmático, y dentro del aspecto semántico y pragmático, perdón, semántico en particular, pues se puede ver toda la cuestión de variación léxica, que fue algo que no trabajé en mi corpus. ¿Por qué? Porque de haber trabajado variación léxica hubiera tenido que integrar otro tipo de, o sea, otros textos, y para los tiempos o sea, que yo tenía para realizar mi investigación iba a ser incluir otro corpus. Ahora, bueno, no, más elementos al corpus. Ahora bien, en cuanto a la transcripción, que por ahí leí la pregunta, creo que eso también depende mucho de la investigación que vayas a realizar. Por ejemplo, yo como iba a trabajar textos del siglo XVI y después ya me decidí por los del XIX, trabajé los textos de Delia Pesad-Arzabe, que ya da criterios de transcripción paleográfica. Entonces yo me di cuenta que o sea, al momento de ver mis textos había algo en la estandarización de la escritura, había ciertos rasgos que me hacían entender el texto en esta idea de como lo macro, ¿no? En general. Entonces dije, yo no puedo dejar de lado estos elementos, que al final, como pudieron ver en las diapositivas, estos elementos gráficos fueron los que me dieron elementos para poder o sea, definir y decir que el subrayado era una marca de oralidad en mis textos. Entonces, por eso esos criterios sirvieron para mi corpus, pero creo que tú, como dicen en la lingüística, el corpus te habla, ¿no? El corpus te habla y te dice qué es lo que necesitas para la transcripción. Ahora bien, mi tesis está publicada en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. De momento no sé si ya está en el repositorio digital por las cuestiones actuales de pandemia, porque es una tesis de finales de 2019, diciembre, se vino el periodo vacacional, entonces no sé si está ya publicada en línea. Ahora bien, alguien preguntó respecto al plano 2, o sea, al segundo, ¿por qué es importante el segundo nivel de realización? Pues porque en este plano 2 vimos que eran los aspectos más próximos, donde encontrábamos manifestaciones de oralidad en textos escritos. Esto es lo importante, o sea, no olvidar el tipo de textos que estamos trabajando, textos escritos, y que no están mediatizados por una videograbación o por un audio. Ahora, creo que son todas las preguntas. Sí, creo que eran todas las preguntas. Elisa, ¿tienes más preguntas o tengo más preguntas preparadas para ti? Pero para asegurar que haya interacción, sí, vamos a ir ahora con Carla Renata. Mucha gente ha comentado, Carla, que bueno, se han cerciorado de que es fundamental la lengua a la hora de brindar una evidencia positiva o negativa de los actantes en los ámbitos jurídicos. En concreto, está claro que la lengua, las construcciones de la lengua, el uso de la lengua influye en una visión negativa de lo que es la mujer, ¿no? Esto es como la primera constatación que se hace. Entonces dicen, bueno, entonces se necesitaría llegar a más objetividad. Por una parte han preguntado cómo tu trabajo puede afectar para que realmente exista más objetividad en los juicios, y por otra te han preguntado cómo se puede formar a los peritos en materia de género para que también den unos informes más objetivos. Y alguien más pregunta, ¿esto ayudaría a resolver los feminicidios? Si puedes hacernos un resumen para todas estas preguntas, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Jimma, y con todos, ¿no? Es una cuestión muy complicada en sí. La objetividad en sí se requiere que los peritos psicólogos, por ejemplo, es que aquí es interesante, ¿no? Bueno, el psicólogo en sí y el psiquiatra en sí. Ellos, al comenzar su investigación, ¿no es cierto? Tienes la conducta, ¿no es cierto? Y tienes el acto y la conducta. El acto es lo cuestionable, ¿sí? La conducta no se debe, no es algo que entraría, ¿sí? a ser castigado. Es decir, una persona con esquizofrenia no puede ser castigada, ¿sí? Se castiga por el acto. Y ahí está también la cuestión de
la cuestión del derecho, ¿no? De la justicia es repensar. Yo creo que esto también es una movida de reconstruirnos, ¿no? Y estoy a favor de esta cuestión de la decolonialidad. Necesitamos desconstruirnos en estos conceptos de justicia. Y es necesario porque a las mujeres nunca se nos materializa en sí el derecho a lo que somos, a lo que nosotros como sujetos en sí no lo tenemos. Y en sí los procesos, ¿no?, de Latinoamérica son muy dolorosos para las mujeres en sí, para nosotros las mujeres. En sí, la objetividad en sí es que también cuando yo comienzo a verificar, a ver el análisis del discurso, este me ayuda también a visibilizar, porque también son instancias, ¿con qué objetivo este psicólogo forense fue anunciado? O sea, ¿quién lo anunció? ¿Quién lo requirió? ¿Los jueces, los fiscales o una de las partes? Aquí en Ecuador es así, ¿no? Una de las partes. Pues bien, cuando el momento de visibilizar, de hacer el análisis del discurso, se nota, ¿no es cierto?, la intención del fiscal. En Ecuador, en este caso, desaparece la mujer, después de 7 años se hace justicia, y cuando dicen, pues bien, y los fiscales, ¿no?, que tuvieron en todos esos procesos, determinan de que, no, para variar, es necesario contarles de este aspecto, el que tiene la responsabilidad en este hecho es un pastor evangélico, ¿ya? Con esta significación es muy importante nombrarla. Este pastor, ¿no?, para los fiscales, cuando va y la madre le dice, pues bien, o sea, mi hija está desaparecida, y el fiscal lo que te dice, y tengo textualmente escrito y tengo grabado, dice, no, el pastor no ha de ser, ¿ya? Entonces, ¿qué objetividad estamos hablando? Si necesita construir, ¿no es cierto?, una víctima para la fiscal, necesita construir una víctima para el juez, se necesita buscar una víctima, ¿no es cierto?, para una de las partes. Esta objetividad en sí considero que debe ser mediada y únicamente técnica. Ellos tienen esta autopsia, ¿sí? Esta autopsia post-mortem. En esta autopsia post-mortem, pues bien, dicen efectivamente, ¿no?, que la mujer, ¿no es cierto?, tuvo ex enamorados. Otra cosa que me parece muy importante en este momento decirlo, el dictamen pericial está escrito, yo tengo ese documento, pero en este dictamen pericial, ¿no es cierto?, dice que ha hecho el perito psicólogo, ha hecho la entrevista a 2 de sus ex novios. Está textual, ex novios. Cuando él entra a formar, ¿no es cierto?, a dar su versión, su etos, ¿no?, el etos ya entra ahí a jugar, él dice, no, o sea, ¿a quién entrevistó? Y dice a 2 amigos, ¿ya? Es decir, esta objetividad es mediada también, una cuestión de quién pide, ¿sí? ¿Cómo está construido? O sea, y en sí esta objetividad netamente estará basada con la cuestión de la tecnicidad, y esta tecnicidad objetiva. Pero acordémonos que es también las ciencias sociales, ¿no? Y el psicólogo forense tiene mucho de ciencias sociales. Aquí estamos viendo que también hay transdisciplinaridad, hay interdisciplinaridad, así que tal objetividad no creo que sea tampoco la solución en sí, ¿no? Es muy, 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 ¿cómo sería?, utópico creer eso, ¿no? Pero tampoco hay que descartar. Ahora bien, si en sí el perito debe tener por obligación al momento de trabajar con desapariciones forzadas de mujeres y con femicidios y feminicidios, debe tener este enfoque de género. Porque el hecho de que te quite agencialidad, aquí en Ecuador, no sé, también, yo sé que están muy adelantados en este tema en México, estoy tomando igual un diplomado en antropología forense, y ustedes tienen todo un bagaje, ¿no? Es interesante cómo están constituyéndose esto. Y en sí la antropología también resuelve estos deslices, ¿no? Pues bien, todos, a lo menos cuando se está hablando de psicólogo forense, debe tener, cuando estamos hablando de desaparición, debe tener más bagaje. Enfoque de género, antropología, porque necesita estudiar estos contextos para poder entender en sí e incluso no poner en su ficha técnica al momento de presentar el dictamen policial, pone la revictimización de la mujer. Así que se puede, o sea, se requiere, sí se requiere. Y estas ciencias sociales, estas ciencias,
es de dónde vienen estos peritos, ¿no? Estas ciencias. También no nos olvidemos, ¿no? Que vienen de un mundo blanco, ¿sí? Heterosexual, ¿sí? Así que tenemos mucha carga por ahí. Muchas gracias, Así Carla. es Ojalá pudiéramos ahondar más en todos estos temas. sí. Creo que solo nos quedan 5 minutos y sabemos que se acaba de conectar Darinka. Entonces, me gustaría hacer algunas preguntas para que las personas que están conectadas la puedan oír. Claro, no tienes muchas preguntas porque yo les he dicho que no estabas, ¿no? Pero tienes algunas. Gracias. La mayor parte Perfecto. hacían referencia a cuál era el papel del traductor, ¿no? Si el traductor tenía que tener conocimiento judicial, si se tenía que limitar a una traducción de tipo lingüístico o si tenía que llevar a cabo una traducción de tipo cultural, aunque esto ya lo has abordado, creo yo, un poco en la charla, pero por aquí había bastantes inquietudes. Y te voy a pedir también que nos contestes todo esto en 3 o 4 minutos. ¿Qué ocurre cuando todos los insultos de los que has hablado se producen con la prosodia y no con el léxico? ¿Cómo se pueden interpretar? Si tiene algo que ver con la ironía, si lo tienes estudiado. Entonces, ¿puedes abordar estos 2 temas, por favor? Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de pues, contestar sus inquietantes. Me gustaría ubicar un poco mi respuesta, ya que las preguntas, tal y como las han planteado, vienen desde el punto de vista lingüístico de personas con formación lingüística. Muchas veces los intérpretes, que así nos define la ley, peritos intérpretes, quienes nos encargamos de la presentación oral de los hechos en una sala de audiencias, no necesariamente tenemos esa formación de entender la comunicación a través de esa lente. Entonces, ese es el primer problema, pasar de lo ideal, de lo que tendría que hacer el intérprete, a lo que realmente está sucediendo. Idealmente, por supuesto, tendríamos que tomar en cuenta todas esas, por decirlo, la cápsula que le llega al intérprete a su intelecto, a sus manos, para poder procesarla en otro contexto. En la realidad, no me ha tocado a mí, en las audiencias que me ha tocado interpretar, insultos en donde haya señas, pero sí a muchos colegas que conozco en Estados Unidos y en otros países. Y hay veces que nosotros no podemos añadir, nosotros no somos antropólogos forenses, no podemos contribuir, no podemos explicar, a menos de que lo solicite el juez. Cuando el juez nos pide una opinión, sí podemos nosotros aportar un poco. O sea, y ahí depende mucho del contexto igualmente cultural y sociolingüístico de la persona que está haciendo la interpretación, porque si hablamos, tal y como la ponente anterior que estaba contestando sus preguntas, en un caso de violencia de género ponen a un intérprete hombre, el sesgo personal de esa persona, a menos de que esté concientizada de los derechos de la mujer y todas las implicaciones, tal vez sus decisiones vayan más orientadas por ese lado, o a lo mejor ni siquiera se dé cuenta de que hay un insulto en el subtexto de lo que se está comunicando. Entonces es muy complejo el deber ser de lo que tendría que hacer un intérprete a lo que realmente sucede, porque en estos momentos pues hay situaciones en idiomas que si ven la lista de peritos para figurar ahí, apenas este año o el pasado figuran las lenguas indígenas, pero hay muchos idiomas que no hay a quien acudir más que quien pueda y hable el idioma, y a veces hay vínculos entre las personas que están en un juicio y con los intérpretes, porque hay comunidades que son muy pequeñas, no nada más en lenguas indígenas, sino extranjeros. Si les piden un intérprete de una lengua africana, a lo mejor de esa misma familia son los únicos que hablan ese idioma en una localidad. Entonces, idealmente, el intérprete tendría que considerar las dos partes, la parte lingüística, la parte cultural, pero estamos en pañales en el sentido de formar a los intérpretes con una conciencia de la complejidad de la labor y de la complejidad de la comunicación para poder contribuir a que la versión que esté escuchando en el idioma que le corresponde el juzgador o el interviniente sea lo más precisa y acercada al original. Entonces, creo que no contesté muy bien la pregunta, pero es muy complejo el ideal a lo que realmente sucede. Bueno, muchas gracias, Darinka. Como ven, vamos con 10 minutos de retraso respecto al horario previsto.
Entonces no vamos a poder pasar más preguntas. Ya saben las ponentes que teníamos más preparadas porque las hemos estado revisando, pero no va a poder ser. Les han dado sus correos electrónicos y pueden ponerse en contacto con ellas para hablar más de estos temas que realmente no solamente son interesantes, sino que son muy importantes desde el punto de vista social, ¿no? Y constituyen una confluencia donde pueden colaborar diferentes ciencias sociales, la lingüística, en el desarrollo, digamos, de una sociedad mejor. Entonces, ya vamos a dar por acabada esta sesión. Les doy las gracias a todos. Había por aquí una pregunta sobre la posibilidad de estudiar lingüística forense en México, que les responderá por el chat Fernanda. Y nada, hasta pronto. Muchas gracias.